En el día de hoy, amigo oyente, llegamos al capítulo 10 del libro de Daniel. Permítanos decir que los últimos 3 capítulos de este libro, los capítulos 10, 11 y 12, generalmente se consideran como una sola visión. El tema que se presenta aquí tiene referencia al futuro inmediato de la nación de Israel y luego también a los días postreros. Aquí tenemos ese cuerno pequeño histórico y ese pequeño cuerno de los días postreros. Estos últimos 3 capítulos del libro de Daniel deberían ser tratados como una sola visión. Hay personas que consideran que esta última visión en estos 3 capítulos de Daniel son la mayor o principal de todas las visiones de este profeta. Y puede que eso sea cierto. Y por cierto que tenemos aquí una sección sobresaliente y única. Y hay ciertas características aquí que son muy diferentes de todos los demás capítulos de Daniel. En realidad, son diferentes a cualquiera otra parte o sección de la palabra de Dios. Vamos a analizar cada uno de estos capítulos separadamente al comenzar hoy con este capítulo 10. Ahora aquí tenemos también otro aspecto distintivo que debemos mencionar. Cuando él recibió todo esto, era algo profético. Pero en el tiempo presente, gran parte de esto ya ha sido cumplido y ahora pertenece a la historia. Hay mucho aún que es profético, es decir, que está en el futuro y será cumplido en los días postreros. Debemos confesar que es algo difícil tratar de señalar o poner aquí una línea divisoria y decir qué está de un lado y qué es lo que está del otro lado. Pero este es un método que encontramos a través de toda la palabra de Dios, y esa ha sido la referencia doble, que se refiere a aquello que es local y se refiere a aquello que está en el futuro lejano. Pensamos, sin embargo, que el cumplimiento de aquello en el futuro inmediato, que ya ha sido cumplido literalmente, nos da la clave para el futuro. Ahora, en el capítulo 10, tenemos la preparación para la última visión, por medio de la oración de Daniel y la aparición de un mensajero celestial. En primer lugar, tenemos el tiempo, el lugar y la preparación de Daniel para la misión. Creemos que la clave para comprender este capítulo y los 2 capítulos que siguen a este, la encontramos en el versículo 14 de este capítulo 10, donde dice: «He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días». Es decir, que pasará mucho tiempo antes de que esto sea cumplido. Esto es en referencia al pueblo de Daniel, o sea, Israel, y esperamos que usted no confunda las interpretaciones en esta sección, porque es algo que se le ha aclarado bien a Daniel, y él está hablando aquí en cuanto a su propio pueblo. Ahora hay algo más que se destaca aquí en este capítulo, y es que estamos entrando a una sección o porción de la Biblia que es muy misteriosa, y hasta pudiéramos llamarla extraña. Aquí notamos que el velo que oculta el mundo espiritual se levanta parcialmente y por un breve tiempo uno puede observar lo que ocurre allí. No hay nada aquí que pueda satisfacer la curiosidad morbosa de cualquier persona, pero hay lo suficiente aquí como para producir un efecto benéfico y sobrio sobre el creyente humilde. Y ese fue el efecto que produjo en el profeta Daniel. Y ese es el mismo efecto que debería producir en nosotros, y no simplemente el de satisfacer nuestra curiosidad. Vamos a poder ver aquí que se realiza una instrucción en el mundo del Espíritu. Aquí se va a introducir al creyente a las órdenes de los ángeles buenos y los malos, aquellos que han caído y los que no han caído. También vamos a poder observar aquí algo del reino de Satanás que nos rodea en el presente. Se ha escrito y dicho mucho recientemente en cuanto a esto. Y pensamos que hay muchas personas que toman un pequeño punto y de allí sacan algo completamente ficticio. Vamos a tratar de mantenernos cerca de los hechos en ese punto. Vamos a ver las órdenes de los demonios que se encuentran en grupo y de los ángeles que ocupan ciertas posiciones y grados, ya que eso es exactamente lo que el apóstol Pablo dijo cuando escribió a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 16 de esa carta, y él dice: «Porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él». Él hace una separación aquí de la creación de Dios, no solo de aquello que está en el cielo y de aquello que está en la tierra, sino de aquello que es visible y lo que es invisible. Y existe un gran mundo hoy que es invisible.
Nosotros estamos descubriendo en el presente muchas cosas que se encuentran en el mundo de la energía. Hay muchas cosas de las cuales sabemos muy poco en realidad. Pero encontramos que aquí Él ha creado, según se nos dice en este versículo en Colosenses, ha creado tronos. Eso puede referirse a los arcángeles, como Miguel, Gabriel u otros que ocupan esos cargos. Luego se dice que hay dominio, referente a los querubines y serafines. Luego tenemos principados. Esos son los generales. Tenemos luego potestades y allí tenemos al soldado raso, aquellos que sirven como ángeles guardianes. Algunos de ese grupo de los principados, es decir, los generales, se apartaron con Satanás. Eso se nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso se refiere a los principados. Satanás tiene a sus ángeles organizados según rango, de la misma manera en que se prepara un ejército. Hay generales en ambos bandos. Bien, sus principados, sus generales, parecen tener a cargo el de inspeccionar las naciones. Luego tenemos los poderes y esos son los soldados. Los demonios que alguna vez poseyeron a los seres humanos, esos son los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Ellos son los demonios que tienen a cargo las actividades mundanas de Satanás. Y creemos que hay mucho de esto en el mundo en el presente. Y luego tenemos huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esos son los demonios que tienen a su cargo la religión. Quizá usted no se haya dado cuenta de eso, pero el departamento de religión de Satanás es el departamento más grande de todos. Él tiene un interés especial en ese asunto de la religión. Hay muchas personas que piensan que es lo opuesto, pero no es así. Estos dos grupos se encuentran en la arena de este universo en el cual vivimos y en ocasiones vienen a esta tierra. Ellos están enfrentados en una guerra sin cuartel, para así poder capturar aquí las almas de los hombres. Y ese es el tema que seguiremos más profundamente al entrar en este capítulo 10 de Daniel. En primer lugar, tenemos aquí el tiempo y el lugar y la preparación de Daniel para la visión. Comencemos leyendo el versículo 1 de este capítulo 10 de Daniel. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Fue en el año tercero de Ciro, eso fue en el año 534 a.C., es decir, que fueron 4 años después de la visión de las 70 semanas. Pensamos que para esa época él ya se había jubilado, por así decirlo, o sea que ya no estaba trabajando activamente. Eso fue revelado a Daniel y nos sugiere, por supuesto, un nuevo tipo de comunicación. Y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Esto nos indica que el cumplimiento final se encontraba a lo lejos, en la distancia, no en el futuro inmediato. Y continúa el versículo diciendo, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Y esto nos revela que esta visión fue presentada de una manera muy clara a Daniel. Ahora, en los 2 versículos siguientes, los versículos 2 y 3 de este capítulo 10 de Daniel, leemos, En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Él no se bañó por 3 semanas. Ahora, la causa de la aflicción de Daniel y el ejercicio de su alma no es algo para nosotros ver o apreciar. Él dice aquí que era el 3er año del reino de Ciro. En su primer año, Ciro había decretado que Israel podía regresar a la tierra de Palestina, y ya habían pasado 2 años y solo un número muy pequeño bajo Zorobabel había regresado, ya que aquellos bajo Esdras y Nehemías aún no habían regresado. Ese era un tiempo bastante duro para Daniel. Y eso le traía tristeza al corazón de este anciano profeta de Dios, ya que él ahora era un hombre de unos 90 años de edad. Y él estaba siguiendo algo que había practicado toda su vida. Él ya se había jubilado de su participación activa en ese cargo, y evidentemente habiendo servido a través de los primeros años de Ciro, después de haberse retirado, él se entrega completamente al servicio de Dios. Él ayunó, pues, por 3 semanas, porque él no recibió una respuesta inmediata a su oración. Esa fue la razón.
Y aquí en el versículo 4 de este capítulo 10 de Daniel continuamos leyendo: Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel. Aquí se nos da la ubicación de este lugar. Ese gran río Hiddekel es el río Tigris, y el tiempo era en el mes Nisán o abril, el día 24, esa es la fecha que se nos da. Por cierto que aquí tenemos fechas exactas ahora. Esto es algo bastante difícil de tratar para los críticos, porque la persona que estaba escribiendo esto está mencionando fechas. A él se le da una visión en primer lugar. Es una visión de Cristo glorificado. Y pensamos que Daniel pudo ver la transfiguración del Señor antes de que Moisés y Elías lo vieran. Amigo oyente, siempre hubo tres representados allí. Moisés representó la ley, y Elías representaba a los profetas. Pero Daniel representaba a ese grupo particular de aquellos que habían estado en el exilio, y él puede apreciar esto antes del tiempo, para que esto le dé ánimo a él. Ahora, en los versículos 5 y 6 continuamos leyendo: Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Este es un método nuevo de revelación. Daniel ya no ve ninguna imagen o una visión de bestias o semanas, sino que él ve a cierto hombre. Ahora, ¿quién es ese varón? Hay algunos expositores que titubean un poco en identificarle y tratan de evitar ese tema diciendo que era un visitante celestial. Eso es demostrar las cosas en forma muy general, por supuesto, y uno no puede equivocarse mucho diciendo eso. Pero por cierto que no es una exégesis o una explicación de esto. Nosotros creemos que Él es Cristo. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él presentó muchas parábolas, algunas de ellas tenían que ver con la actividad de un hombre. Usted recuerda cómo Él comenzaba algunas de sus parábolas. Un hombre tenía 2 hijos, dijo una vez. Por lo general, ese hombre representaba a Dios el Padre o a Dios el Hijo. Así es que, en el versículo que tenemos aquí ante nosotros, este hombre es identificado por su persona y su vestido. Es realmente sorprendente la similitud que tenemos aquí a la visión de Cristo después de su ascensión en la gloria, como fue visto por Juan en el libro de Apocalipsis. Veamos lo que dice allá en Apocalipsis capítulo 1, versículos 12 al 16. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es una visión de Cristo, y nosotros creemos que Daniel vio a Cristo no antes de su encarnación, sino que él le vio después de su encarnación, ocupando su cargo como ese intercesor sacerdotal, y como juez, y como el gran pastor de las ovejas. Porque tanto Israel como la iglesia son llamados corderos. Moisés y Elías estuvieron presentes en la transfiguración del Señor Jesús según los evangelios. Daniel no estaba presente. ¿Por qué? Porque él ya había presenciado la transfiguración, y aquí tenemos un informe en cuanto a esto. Notemos lo que esto ahora causa en Daniel, y no creemos que un ángel cualquiera o un arcángel pudiera tener ese efecto sobre él. Leamos el versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Había otros allí con Daniel, pero él fue el único que vio la visión. Es evidente por los muchos incidentes relatados, que solo el Espíritu Santo puede identificar al Señor Jesucristo, y eso es lo que está haciendo aquí. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo allá en Juan capítulo 16, versículo 14, con respecto al Espíritu Santo: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El apóstol Pablo tuvo una experiencia similar en el camino a Damasco, y leemos: Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz,
mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Él había quedado ciego. Él había visto al Cristo glorificado. Y ahora, volviendo a este capítulo 10 de Daniel, leemos en el versículo 8, «Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno». Él había quedado solo, y esta experiencia es maravillosa para este hombre de Dios. Cada hombre de Dios quiere ser dejado solo. Hay muchos que han seguido ávida y gozosamente su camino. Abraham dejó a Ur de los Caldeos, y él fue solo con Dios. Moisés fue enviado al desierto de Madián, y ante la zarza ardiente, él estuvo solo con Dios. Elías, por su parte, fue disciplinado cerca del arroyo de Querib, y Dios estaba con él. Jeremías anduvo por un camino solitario, pero Dios estaba con él. Juan el Bautista es otro quien estuvo solo en el desierto, pero Dios estaba con él. El apóstol Pablo también pasó 2 años de confinamiento solitario en el mismo desierto, pero esa fue la forma en que Dios estuvo con él. Y el apóstol Juan fue exilado en esa isla solitaria de Patmos, y Dios, una vez más, estaba con él. Hay muchas personas que se reúnen y que tienen grandes reuniones de oración, grandes reuniones juntos. Amigo oyente, ¿ha tratado alguna vez de estar solo? Allí es donde Dios se encuentra con usted, no en la multitud, cuando usted está solo. ¿Por qué no toma la palabra de Dios y se aparta solo con Él? Eso puede ser algo muy bueno para usted. A veces los oyentes nos preguntan si estamos solos cuando preparamos estos programas. ¿Le estamos hablando a una audiencia? Y debemos contestar que no. Y los oyentes dicen, bueno, a nosotros nos parece que ustedes nos están hablando directamente a nosotros. Bueno, lo hacemos, pero estamos solos. Prácticamente nos encerramos en el estudio, ya que no debe haber ningún ruido extraño. Y aquí estamos completamente solos con Dios. Y amigo oyente, vemos que esto es algo maravilloso, y opinamos que en un momento como este es cuando Dios nos habla. Creemos que en momentos como estos es cuando Dios ha podido tomar este barro que somos nosotros y modelarlo para enviar la palabra de Dios, y al salir llega a ser algo efectivo. No sabemos cómo lo hace, pero sabemos esto, que vale la pena estar solos con Dios. El que no tiene a Dios, el que no es creyente, quiere salir a divertirse en los clubes nocturnos, quiere mezclarse con esa gente, quiere beber con otra persona, siempre andan en grupos. No les gusta estar solos, siempre tienen o quieren tener un grupo y protestar por algo. No les gusta mantenerse firmes cuando están solos. Es realmente un día maravilloso cuando uno está solo con Dios. Amigo oyente, Jacob trató de evitar eso, pero Dios le empujó, por así decirlo, a una esquina. Y en esa oportunidad usted recordará que Dios luchó con él en Peniel, y Dios tuvo que descoyuntar el muslo de Jacob para poder dominarle. Daniel pues se encuentra solo con el Señor Jesucristo. Él ha tenido ahora esa visión, y después de esto, él dice que no le queda vigor alguno. Tuvo un resultado tremendo. Algunos de nosotros necesitamos esa experiencia. Ahora en el versículo 9 de este capítulo 10 de Daniel leemos, «Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra». Aparentemente Daniel quedó inconsciente. No sabemos cuánto tiempo estuvo allí. El Señor Jesucristo le dejó, y cuando él recobró su sentido, vino un ángel a ayudarle. En el versículo 10 leemos, «Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos». Y Dios mediante, en nuestro próximo programa, vamos a ver ese mensaje en cuanto al mundo espiritual del cual usted y yo sabemos tan poco hoy. No tratemos de saber más de lo que se nos dice específicamente aquí. Creemos que este es uno de los grandes capítulos en cuanto a ese tema. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera. En nuestro programa anterior consideramos los primeros 10 versículos del capítulo 10 del libro de Daniel. Allí observamos que Daniel tenía una visión maravillosa en esa ocasión. Este hombre había estado en oración por unas 3 semanas y él no había recibido ninguna respuesta. Eso no era algo normal para Daniel porque Daniel por lo general recibía respuesta a sus oraciones rápidamente. Pero habían pasado 3 semanas ya
y él no había recibido una respuesta. Mientras tanto, el Señor compensó eso dándole una visión de sí mismo. Ya hemos indicado que creemos que él recibió una visión de Cristo encarnado, no antes de la encarnación, sino después. Pensamos que él recibió la primera visión del monte de la transfiguración de esta gloriosa persona. Así es que es difícil de identificar esto. Ahora la visión ya ha terminado, y después de 3 semanas, Daniel recibe una respuesta a su oración. Como ya hemos dicho, Daniel es un gran hombre de oración, y creemos que nosotros podríamos enfatizar la oración tanto como la profecía. En su última gran oración, pudimos observar una confesión de pecado de su parte, no solo de su pueblo, sino de sí mismo. El autor de estos estudios bíblicos, el Dr. J. Vernon McGee, decía que cuando Dios le sanó a él de su cáncer, que él le daba gracias todos los días. Y que en una carta que él recibió de un abogado, quien había sido un maravilloso amigo por muchos años, y quien también había sido sanado en forma similar, siendo este hombre un abogado, entraba en muchos más detalles y él había escrito una oración. Posiblemente se la sepa de memoria, pero este hombre siempre repetía esta oración todos los días. Y no vamos a presentar toda la oración aquí, sino simplemente una parte de ella para demostrar lo esencial que es la confesión en la oración. Y este abogado de quien nos hablaba el Dr. McGee comenzaba diciendo: «Te doy gracias, Padre, por darme otro día para vivir en este maravilloso mundo que tú has creado, y la oportunidad de vivir este día como creyente, con una mente y un corazón limpio. Yo te ruego, Padre, que mis pensamientos y mis acciones de este día sean mejores que aquellas del pasado, que continúe mejorando en el futuro para ser más agradable y aceptable delante de ti. Pero cuando fracase, Padre, como lo hacemos frecuentemente los seres humanos, te ruego que tú me corrijas y, si es necesario, que me disciplines, como lo haría un padre con su propio hijo. Y te ruego, Padre, que sea considerado por ti, a tu vista, como uno de los tuyos en esta tierra. Te ruego, Padre, que yo pueda hacer algo que refleje gloria sobre ti». Ahora esto es algo realmente hermoso, ¿no le parece? Nos gustaría poder leer toda la oración, pero consideramos que esta oración es muy hermosa. Y ese abogado decía que él oraba todos los días de esta manera. Bueno, nosotros también oramos todos los días, pero es una oración más breve, y también es una confesión, y además es una acción de gracias porque el Señor nos ha dado otro día. Ahora, Daniel era un gran hombre de oración. Él nos puede instruir tanto a usted como a mí en la oración, así como también en este asunto de la profecía. Tememos que demasiadas personas han puesto el énfasis en la profecía y han ignorado el otro lado del profeta. Pero queremos destacar este punto. Ahora Daniel está sintiendo un desfallecimiento. Probablemente se siente desanimado por no haber recibido respuesta a su oración. Ahora él va a recibir una respuesta. Él ha tenido una visión, y esa visión va a servir para animarle, por supuesto. Pero ahora un mensajero celestial es enviado para hablar con Daniel. Y vamos a leer una vez más el versículo 10 que ya leímos en nuestro programa anterior. El versículo 10 de este capítulo 10 de Daniel dice: «Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos». Aparentemente Daniel estaba sencillamente acostado sobre el suelo en ese lugar. Él no se encontraba en una actitud de oración en sus rodillas y en sus manos, sino que estaba completamente acostado. Y ahora una mano le toca, y esa es la mano de un mensajero celestial, y este mensajero celestial aparentemente fue enviado por el Cristo ya encarnado para responder a la petición de Daniel. ¿Quién puede ser? Bueno, hemos sugerido a Gabriel, ya que Gabriel ha sido un mensajero en una ocasión anterior, y él también fue el mensajero en el Nuevo Testamento para hacer este primer anuncio de Cristo. O podría haber sido cualquier otro ángel, pero vamos a ver algo en cuanto a él. Leamos ahora el versículo 11. «Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando». Primero, Daniel estaba acostado en la tierra. Él estaba completamente horizontal, y luego se le dice que se ponga sobre sus rodillas y sobre las palmas de sus manos. Y ahora, él recibe órdenes de ponerse en pie. Nuevamente se le recuerda que él es un hombre muy amado. Es muy bueno tener esa clase de reputación en los cielos, digamos de paso. Y entonces, este hombre Daniel se pone de pie, y leemos ahora en los versículos 12 y 13 de este capítulo 10 de Daniel:
Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Por primera vez aquí se levanta temporalmente un velo, y revela que se está llevando a cabo una guerra en los ámbitos celestiales. Nos revela que hay mucho más en cuanto a este universo en el cual usted y yo vivimos que lo que podemos observar. Hay mucho más de lo que nosotros sabemos hoy, y no debemos tratar de conocer más de lo que es revelado. Ahora observemos lo que tenemos aquí. Esto abre ante nosotros un mundo desconocido. Nos revela que se está llevando a cabo un conflicto de las edades entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas, entre Dios y Satanás. Y nos revela que hay fuerzas satánicas y hay fuerzas celestiales. Lo que ocurrió fue lo siguiente. Parece algo bastante sencillo, pero nos revela mucho. Este ángel dice que había sido enviado para responder a la oración de Daniel. Él dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Él le iba a presentar la respuesta, pero el ángel sigue diciendo que su camino había sido obstaculizado y no había podido llegar hasta Daniel. Esta es una declaración sorprendente, ¿no le parece, amigo oyente? ¿No cree usted que esto arroja un poco de luz sobre lo que el apóstol Pablo nos dice allá en Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12, cuando él dice, «Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados». Aquí están nuevamente estos principados, estos diferentes grados de los demonios. Contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuevamente tenemos aquí esta batalla. Quizá esto explique la razón por la cual su oración y la mía no recibieron respuesta. Quizá esta sea la razón por la cual la oración no tiene más significado o importancia para usted y para mí de lo que tiene, y debería tener mucho más significado de lo que tiene. En realidad, la oración es estar luchando en una batalla espiritual todo el tiempo. Eso es exactamente lo que es la oración. El apóstol Pablo nos habla claramente en cuanto a esto. Él estaba luchando esa clase de batalla todo el tiempo. Él dice allá en su epístola a los Romanos capítulo 15, versículo 30, «Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios». El pensamiento que tenemos allí es que uno debe realmente como agonizar en la oración. Nosotros hemos hecho de la oración algo demasiado ligero o liviano. La mayoría de las oraciones que escuchamos son muy floridas o muy teológicas. Y creemos que ninguna de esas dos clases hace falta. La oración, amigo oyente, es algo agonizante. Es pasar a través de esas barreras que dan libertad al poder espiritual hoy. Hay algunos que tienen la idea de que uno va los domingos por la mañana y entretiene al Señor con un lenguaje muy florido, diciendo cosas lindas y dulces, o tratando de ser muy profundo y teológico. Amigo oyente, nosotros estamos luchando una batalla espiritual hoy. Y a Daniel se le dice de parte del ángel, cuando tú comenzaste a orar, Dios me envió a responder tu oración, pero en el camino el príncipe del reino de Persia se me opuso. Ahora, ¿quién es ese? Este es uno de los que trabaja para Satanás, uno de los demonios. Ya hemos dicho anteriormente que Satanás tiene a sus demonios bien organizados. Ahora Dios tiene también a sus huestes organizadas con grados como en un ejército. Hay generales, coroneles, tenientes, sargentos, etc. Aparentemente, el príncipe de Persia era superior al ángel que había sido enviado. El príncipe de Persia era satánico, y por tanto el ángel no podía pasar, y tuvo que enviar a pedir ayuda, y fue Miguel, el arcángel, quien tuvo que venir a abrir el camino para él. Ahora, ¿por qué estaba bloqueado el camino? Bueno, en primer lugar, Daniel va a recibir información en cuanto al reino de Persia, así como también sobre Grecia. Eso lo veremos cuando entremos al capítulo 11 de Daniel. Y naturalmente, Satanás no quería que esa información se publicara. Era una información secreta y no debía ser revelada.
Era como un secreto militar, muy secreto. Él no quería que esa información se diera a conocer. Ahora Dios quería que esa información llegara a Daniel. Y ya que el ángel encuentra a un personaje superior entrando, él tiene que enviar solicitando ayuda. Y luego vemos que él recibe la ayuda. Pero aún así existen todavía los problemas y se tienen que arreglar algunos asuntos. Y se nos dice, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Aparentemente allí se estaba desarrollando algún conflicto, y hacía falta algunas fuerzas celestiales para ayudar. ¿Por qué? La realidad es que allí es donde se encuentra Daniel en este tiempo en particular. Eso ocurrió alrededor de ese tiempo, cuando él tuvo la experiencia de haber sido arrojado al foso de los leones. El Señor estaba actuando a su favor sin que Daniel supiera nada en cuanto a esto. Nosotros como creyentes, amigo oyente, debemos reconocer que nuestra lucha en realidad es una lucha espiritual. Y es sorprendente cuántas veces corta o provoca un cortocircuito en nuestra vida de oración. Una de las razones por la cual las reuniones de oración y las oraciones públicas son tan muertas es porque aquellos que van allí solo lo hacen para decir alguna oración un poquito linda o florida. Pero no se dan cuenta que se está librando una gran batalla. Hay una guerra que se está realizando y que debe ser ganada. Hay muchos que no se dan cuenta de eso. Escuche otra vez lo que el apóstol Pablo tiene que decir allá en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 5. Dice él, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amigo oyente, la vida espiritual es algo mucho más grande de lo que nosotros nos hemos imaginado. Amigo, que usted y yo lleguemos a conocer cuánto necesitamos el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, de cómo necesitamos nosotros de la presencia de Cristo. Se está llevando a cabo una lucha espiritual y algunos aparentemente no se dan cuenta de eso. Ahora, volviendo al capítulo 10 de Daniel que estamos considerando, leemos aquí en el versículo 14, He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Esta es la llave que abre la puerta del entendimiento al resto del libro de Daniel. Hay tres cosas que debemos tener en mente de aquí en adelante. Esto concierne al pueblo. Creemos que podemos decir dogmática y categóricamente que esto identifica la profecía como que es algo de Israel. ¿Cómo puede haber personas que digan otra cosa? Es algo que no podemos comprender. Cuando es así, entonces las palabras no tienen ningún significado. La semántica y la sintaxis son sin significado entonces. Pero nosotros sabemos que tu pueblo significa Israel. Ahora, lo segundo que debemos notar es los postreros días. Y eso ubica el cumplimiento final en el período de la 70ª semana de Daniel, o sea, la semana 70. Ya hemos visto que ese es el tiempo del período de la gran tribulación. Los días postreros lo ubican al final mismo de esto. La tercera cosa que debemos destacar es que la visión es para esos días. Eso enfatiza de que aquí se refiere a un período de mucho tiempo, no solo en el cumplimiento, sino un tiempo largo antes que la visión llegue a finalizar. Así es que ahora entramos a dos partes. Lo histórico, es decir, lo que antes era profecía y ahora ya ha sido cumplido, y aquello que aún no ha sido cumplido. Debemos notar que aquí en esta sección, Daniel está completamente aterrorizado por ese visitante celestial, y él recibe fuerzas para comprender la Escritura. Leamos ahora los versículos 15 y 16 de este capítulo 10 de Daniel. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. Nos podemos dar cuenta que esto está teniendo un resultado físico tremendo sobre Daniel. Y continúa en los versículos 17 y 18, ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez,
y me fortaleció. Cuando uno escucha a la gente decir que ha tenido la visión de un ángel, y no parece haberles afectado a ellos mucho, entonces nos damos cuenta que no han visto a un ángel, porque esto aquí tuvo un resultado tremendo en Daniel. Ahora los versículos 19 y 20 continúan diciendo, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Es decir, que vendrá otro ángel que representa a Grecia. Él tiene que regresar a la batalla, eso continuaba. Y en el versículo 21 dice, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. El ángel dirige a Daniel a la palabra de Dios. Aquí dice, escrito. Esto indica que ha sido anotado, lo que está escrito en el libro de la verdad. Es decir, que no va a oír o no va a haber nada que sea contrario a la palabra de Dios. La palabra de Dios, amigo oyente, es el único armamento que está al alcance del Hijo de Dios que puede ser usado efectivamente en el presente. Se llama la espada del Espíritu. Y hay algunos de nosotros que no sabemos cómo usar nuestras espadas. Deberíamos tener más práctica con nuestras espadas para poder ser capaces de utilizar la palabra de Dios. Y llegamos ahora al capítulo 11 de Daniel. Vamos a observar lo que esto dice, Dios mediante, en nuestro próximo programa. Aquí vamos a poder apreciar una profecía en cuanto a Persia y luego algo en cuanto a Grecia. Esa parte de esto será histórica, es decir, algo que ya ha sido cumplido. Fue profético cuando se le presentó a Daniel, pero en el presente, en el día de hoy, es ya algo histórico. Luego vamos a ver aquello que se extiende a los tiempos postreros, al fin del tiempo, es decir, al tiempo durante el período de la gran tribulación. Esto hace de esta una de las profecías más destacadas en este capítulo 11 y en el capítulo 12, a los cuales estamos entrando ahora en el libro de Daniel. Le invitamos pues, amigo oyente, a acompañarnos mientras continuamos este recorrido en nuestro próximo programa, porque será una parte bastante interesante en el estudio que vamos a realizar, comenzando con el capítulo 11. Ya hemos dicho que estos capítulos, el capítulo 10, el 11 y el 12, todos tratan con la misma visión. Y este capítulo 11, que vamos a comenzar en nuestro próximo programa, creemos que es muy importante para nosotros porque presenta algunos de los detalles de las 70 semanas del capítulo 9 que concierne al pueblo de Daniel, o sea, al pueblo de Israel. Que Dios derrame en usted sus ricas bendiciones es nuestra ferviente oración.